te pasa, Lucía? María Fernanda, ¿tú? Mamá, Javier me pegó. No puedo más. ¡Llamen a la policía! Imposible. Javier siempre fue el prometido de Lucía. ¡Y tú, su prima! ¡Te robaste su hombre! Si te matan a golpes, te lo mereces. No es así. Fue Lucía quien no lo quiso. Y me lo echó encima. ¡Papá! ¡Mátala a golpes! ¡Maldita insolente! ¡Eres una escoria! ¡No mereces ni pisar nuestra casa! Alejandro. ¡Alex! ¡Vámonos! Prima, en este mundo, la única que te protegía desde que fuiste al campo por mí murió de hepatitis A. ¡Abuela! Esa vieja maldita. El abuelo la mandó a la granja y aún así se atrevió a denunciarme por robar de tu plaza en la universidad. Dime, ¿no se merecía morir? ¿Qué dijiste? ¿La abuela... la mataron? Abuela, perdón. Si hay otra vida, no seré como en esta vida, tan cobarde. Y jamás entregaré mi gran vida a Lucía Ruiz. Vaya, por fin te dignas a volver. Ya eres una mujer de 18 años y solo andas de farra. Si tuvieras la mitad de sensatez de Lucía, pero no. No hay remedio, no hay quien te haga cambiar. Es justo como era antes de ir al campo por Lucía. Yo he vuelto. ¡María Fernanda! ¡Te estoy hablando! ¡Contesta! Ay. ¡María Fernanda! ¿Qué estás haciendo? ¡Mocosa! ¿Estás loca? ¿Estás bien? ¡Hasta tu prima! ¡La atacas! ¡Te voy a matar! ¡Suelta a Lucía! ¡Ahora mismo! ¿Qué vas a hacer? Atrévete a tocarme. La mato a golpes. Tu nombre ya fue registrado. El envío al campo es un hecho. Con esta escena, ¿qué pretendes? Que le dé mi cupo a esta imbécil. Claro, Pero con más dinero. Si no, también puedo renunciar al cupo y que la escuela elija a alguien nuevo. Inténtalo. ¿Cuánto quieres? Sigue soñando. 50 de la nada. ¿Sabes? Para una persona normal, ni ahorrando, no podría juntar tanto dinero. quiero 500. ¿Cuándo? ¿Qué dijiste? La provincia del norte, donde iré, está cerca de la granja de la abuela. Pero para salvar a la abuela necesito mucho dinero. ¿No es solo ir al campo por tu prima? Lucía, desde niña, has sido delicada. Somos familia. ¿Cómo pudiste volverte así? Y en ese entonces murieron tantos compatriotas. Eran tus compañeros de batalla. ¿Por qué no los reemplazas tú? Y mueres por ellos. Por tu propia nieta. Ni siquiera 500 euros te los das. ¡Abuelo! Bien, lo acepto. Pero hoy te verás con Alejandro Campos y confirmarán su compromiso. Alejandro. En mi vida pasada, Lucía despreciaba que Alejandro fuera un voluntario rural. Quiso cambiarme de prometido. Pero al enterarse que su nuevo prometido, Javier, era un mujeriego, el día antes de la boda me lo devolvió. Por eso sufrí más de 20 años de maltrato. ¡Corre!
ya que el cielo me dio otra oportunidad. Cambiar de prometido, sí. Pero volver atrás, ni lo sueñes. Bien, solo es ver a mi prometido. Iré. Bien. Alejandro, de joven, ¿era tan guapo? Hola, soy María Fernanda. María Fernanda. Hola, soy Alejandro. Un placer. Lo sé, el campos de batalla, ¿no? Oí que en un par de días te irás a la llanura del norte. La llanura del norte necesita desarrollo. Los campesinos trabajan duro, pero también necesitan prosperar. Un universitario como yo debe servir a la patria. Claro que también sé... Compañera Ruiz, vives en la residencia principal y no te falta nada. Si no quieres ir al campo, le diré a mi abuelo que cancele el compromiso. ¡No! Quiero decir, una oportunidad para construir la patria. ¿Cómo podría faltarme? La conciencia de la compañera Ruiz es muy alta. ¡Cuidado! Disculpe, compañera Ruiz. Temía que esa bicicleta clásica la atropellara. Tranquilo, prometido. Entonces, nos vemos en la llanura. No seas tan cursi. ¿Quién es? Bienvenida. El sistema Prosperidad te extrañaba. Tú estás hablando. Abuela, no te vayas. Fur. Ya no podré protegértelo. Cuídate muy bien. Y otra cosa, este colgante, no dejes que Lucía te lo robe. Abuela, no te vayas. ¿Para qué sirves? Hola, protagonista. Soy el sistema Prosperidad. Aquí con dinero puedes comprarlo todo. ¿Puedo comprar una vida? Las vidas no. Con dinero puedes comprar años de vida, salud y también puedes comprar agua milagrosa y espacio. ¿Años de vida? Para curar a un paciente de hepatitis A, ¿cuánto cuesta? Vida milagrosa. Una vida milagrosa cuesta 10.000 euros. Una cuesta 10.000 euros. 10.000 euros. ¿Cuánto? Entonces, ni comiendo ni bebiendo, trabajando 100 años, no juntaría 10.000 euros. ¿Tu abuelo no es muy rico? 500. ¿Cómo lo hizo? Me dio un susto. Y yo sé. No sé qué pensaba. Debimos tener un hijo. Las hijas son un desastre. Excepto nuestra Lucía. Ya, hermanos, basta ya. Es culpa de la caprichosa de Lucía. Es su culpa. No puede ser. Que se vaya al campo. Quien causa el problema, que lo resuelva. ¿Qué? ¿Y qué sea consentida? Yo la consentí. ¿Tiene problema? Le dimos el dinero. Hay que buscar la forma de recuperarlo. Ya sea la admisión a la universidad o su prometido. Lo que Lucía quiera. María Fernanda lo recuperará. Lo sabía. Nada ha cambiado. En mi vida pasada valoré lo que llaman el amor familiar y por sus exigencias absurdas cedí sin límites y al final arruiné mi vida. Esta vez lo que perdí lo recuperaré con creces. Sistema. Estoy aquí. ¿Hay una poción para volverse invisible? Claro, 50 euros. ¿Cuánto? La carne de cerdo cuesta 70 centavos el kilo y por unas gotas de poción ¿me pide 50? Para cazar un lobo hay que arriesgar el cordero. Total, te regalo a la protagonista 10 mililitros de agua milagrosa. Te garantizo que al beberla te hará más fuerte y tu fuerza aumentará 100 veces. Hecho, dame una.
Bueno, vayan a descansar. Está bien. Te recomiendo gastar 500 euros en un espacio de almacenamiento de tamaño variable. Te ayudará a guardar tus cosas sin ser descubierta. ¡Hecho! ¡Lo compro! A los hijos de otros los tratan como tesoros, pero a su propia hija la tratan como basura. Si es así, no me culpen por olvidar los lazos de familia. ¡Maldita! ¿Acaso estás celosa de que reemplazara a tu prima y robaste en casa? ¿Acaso estás celosa por tomar el lugar de tu prima y robaste en casa? Ya lo dice, las niñas no sirven para nada. Y esa manía de robar, esa manía, no sé de quién la sacó. ¡Maldita! ¡Te voy a matar! ¡Suéltame! ¿Ya estás calmada, tía? ¡Maldita! ¡Suéltame! ¡Hablemos! Tía, si no sabes hablar bien, entonces te enseñaré a comer mierda. Abuelo, con lo que pasó en casa, mi hermana aún quiere salir. ¿Quién será que la espera afuera? ¿O tal vez hay algo que la obliga a ir? ¡Ricardo! ¡Maldita insolente! ¡Descarada inútil! ¡Contéstame! Te juntaste con un hombre de afuera para robar en casa. ¿No vas a hablar? Aprendiste a esquivar, ¿eh? ¿Yo? No me lo creo. Papá, tranquilo. No fue mi intención. En tu mano, ¿por qué tienes rasguños? ¿Cómo te pasó? Me rasguñé. ¿Y a ti qué? Escúchame bien. Discúlpate con tu tía y con Lucía. Hoy no sales de aquí. Ni hablar. Tengo que denunciar. El abuelo me prometió ayer y aún no me da los 500 euros. Y hoy se perdió tanto dinero. ¿Qué atrevido es este ladrón? Se atrevió a robar en la residencia militar. Si es un espía, ¿no estaría en peligro el abuelo? ¿Denunciar? ¿Quién te dijo que denuncias? La familia Ruiz no puede quedar en ridículo. ¡Vuelve! ¿Y el dinero que me prometiste? Dámelo. Voy a comprar mis cosas para el campo. Muy bien. De verdad que eres una gran nieta. Papá, tú. Hermana, esta noche es el cumple del abuelo.
No te tardes en volver, hermana. No te lo pierdas. Cuñada, tranquila. Voy por el regalo del abuelo y ya vuelvo. Maldita, ¿por qué no cae en la trampa? Ya verás, haré que me devuelvan el dinero y te mandaré a la llanura del norte, el peor lugar, que te mueras de trabajo en verano y de frío en invierno. Andrea. Ya voy. Joven, ¿para qué quieres la orina de un paciente de hepatitis A? Esa vieja maldita. El abuelo ya la mandó a la granja y aún así pensaba denunciarme por robarte tu plaza de universidad. Dime, ¿no se merecía morir? Lucía, como causaste la muerte de mi abuela, en esta vida saborea bien el fruto de tus acciones. Don Joaquín, se pasó. Andrea, lo que pediste, el reloj antiguo, lo encontré. Veamos si te gusta, mija. No digas que no te lo advertí. Esto es algo siniestro. El chico que me lo dio dijo que todos sus dueños han muerto. Ah, sí, eso es genial. Tico, mi amiga, le encantan las antigüedades con historia. Tenga. Don Joaquín, el dinero. Con lo que queda, quiero comprar una jarra, una termo, un lavamanos y cosas así. Llevo años en este negocio, y es la primera vez que veo algo así. El director me dio la única plaza de la Universidad Popular Rural de este año. En mi vida pasada, me equivoqué al hablar, y mi prima se la robó. Director, ¿puedo transferir mi plaza? María Fernanda, ¿qué pasó? Esta oportunidad es muy difícil de conseguir. Mi familia ya me mandó al campo. Yo pensé que no podía desperdiciar una plaza de universidad. La plaza no se puede transferir, pero si ustedes lo arreglan entre ustedes, yo recomiendo a otra persona, así es más fácil. La condición es que la persona pase la revisión. Oí que la sobrina de doña Silvia también va al campo y busca un trabajo. Creo que ir a la universidad es lo mismo. Un puesto de textil cuesta 300 euros y esta plaza de universidad vale al menos 500. Este dinero considéralo como un adelanto para ellas. Con esto compra más provisiones. Ir al campo no es fácil. Compañera, hola, soy Lucía Ruiz. Voy a la región del noroeste para construir un pueblo hermoso. Tu prima ya se inscribió. Se fue a la provincia del norte. ¿Por qué no van juntas? Así se pueden cuidar. Así es, nosotras, hermanas, una al noroeste y la otra a la llanura del norte. Juntas, servir al pueblo y construir un mejor campo. Compañera, esta es la ayuda para el campo. En nombre de la oficina de voluntarios, mi respeto. Sistema, dame un amuleto de paz. Uy, ¿puedes alejarte de estas porterías? ¡Más lejos! Ni yo las quito. ¿Y tú por qué? ¡Rápido! ¡No el caro! Uno de medio euro basta. Abuelo, hoy es su cumpleaños. Mi abuelo nos pidió a Alejandro y a mí que le diéramos los buenos días. Alex, siéntate. Mi viejo amigo, qué amable y tantos regalos. Hoy tú y yo tenemos que brindar. Tú también, siéntate. Este Alejandro que va al campo es tan guapo.
No voy a dejar que María Fernanda, esa zorra, se lleve la ventaja. Hoy es mi cumpleaños número 70. Ya que estamos todos reunidos, no diré más. ¡A comer! ¡A comer! ¡Vamos! Abuelo, María Fernanda aún no llega. Mejor esperemos a que todos estén. Esa desgraciada. Mejor que no venga, así no nos arruina el apetito. Abuelo, tu nieta vino a darle un reloj. ¡Abuelo! ¡Sáquenla! ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Vete ya! Prima, es el cumpleaños del abuelo y le regalas un reloj roto. Eres una malagradecida. ¿Y tú qué sabes? Abuelo, este reloj ha acompañado a 3 generaciones. Es un verdadero objeto antiguo. Cállate la boca. Siéntate a comer. ¡Claro! Ay, Fer, así la tía tiene que regañarte. Solo es para sustituir a tu prima en el campo. Y te niegas. Y encima haces un escándalo. ¡Qué maleducada eres! Hermano, tú también. Fer va al campo y hasta le pide dinero a papá. Papá, es que se preocupa por Fer. Si papá me hubiera pedido, mi Valeria lo habría hecho sin dudarlo. ¡Exacto! ¿Ah, sí? Tía, ¿acaso no recordará lo que dijo hoy? Prima, ¿estos son para el abuelo? ¿De cumpleaños? El regalo es el reloj. Prima, ¿para qué compras tantas cosas? Ya te vas al campo, a la llanura del norte, y allá tienes que trabajar en el campo a diario. ¿Para qué vas a usar joyas? Oye, Lucía tiene razón. Si te gusta, te lo llevas. Esa mocosa no merece algo tan bueno. Llévatelo. María Valentina, eres una víbora. Pusiste mi amuleto en el orinal. ¿Qué cosas dices? ¿Quién pondría un amuleto en el orinal? ¿Cómo se te ocurre una idea tan retorcida? ¡Tú! Nuevo amuleto puede tener un poco de olor. Si no lo quieres, devuélvemelo. Mi tío ya me lo regaló. ¿Quieres que te lo devuelva? Valen, ya se lo prometiste. A comer. Bueno, te lo regalo. Paula Rivera, tú te lo buscaste. Prima, debes estar cansada. Te prepararé un té. ¡Qué falsa! Sistema, vigila a mi prima. Claro, pero cuesta más. ¡Qué obvia! Como si no quisiera que se dieran cuenta de que le puso algo. Sistema, siento que el dinero que te pagué fue en vano. Una vez vendido, no hay devoluciones. Te doy 10 euros más. Cambia mi taza por la de Paola Rivera. ¡Hecho! Este tipo no es ni la milésima parte de Andrés. Si Andrés no hubiera sido tan terco por ir al campo, yo no habría tenido la mala suerte de cambiarlo por esta bestia. Pero, María Valentina, lo que yo quiero, siempre lo consigo. Andrés, ya es de noche y bebiste. Te ayudo a ir a la habitación a descansar y luego te vas. Así es. Andy, no vienen muy seguido. Ustedes dos, vayan a la habitación a charlar. Prima, ¿puedes ayudarme?
claro. Prima, ¿no te parece que hace mucho calor? En agosto el clima es loco. En febrero y agosto el clima es loco. También me hace calor. Prima, cuida a Iván. Voy a traerle agua. Prima, lo que sembraste en tu vida pasada es hora de pagar por ello. ¿Qué quieres decir? Valentina, compañera, yo... ¡Qué casualidad! Cada vez que nos vemos, siempre pasa algo. Iván no aguanta el alcohol. Para ustedes es incómodo. Déjame a mí. Compañera, ¿qué te pasa? Creo que me torcí el pie. Siéntate de pie. No te muevas. Disculpa la intromisión. En la universidad estuve en un puesto médico por años. Tranquila. ¿O es que me temes? ¡Iván! No vayas. Quiero decir... El show empieza. ¡Habla! ¿Qué pasó? ¡Habla! Yo vi a los dos jóvenes que no bajaban, así que les llevé un vaso de agua. No esperaba... Primita, Iván ya es tu prometido. ¿Por qué la prisa? ¿Cómo pudo pasar esto? La que debía estar ahí, despreciada por la familia, con la deshonra, casarse con Iván y arruinar su vida. Tenía que ser María Valentina. Fue ella. La envidia me consumió, porque tuve que ir al campo. Por eso, a propósito, en nuestra comida me puso un afrodisíaco. ¡Abuelo! ¡Mátale a golpes! ¡No puedo vivir así! ¡Eres una bestia! ¡Te voy a matar! La familia Rivera no tiene una hija tan desalmada. Abuelo Rivera, no está claro lo que pasó. ¿Acaso va a crear solo una versión y castigar a su propia nieta? Asuntos de la familia Rivera no te incumben. Un hijo despreciado de los campos no tiene voz aquí. ¡Tú! ¡No bastó con arruinar mi honor! ¿También quieres matarme? Tú, venenosa y malvada. Quería librarse de su compromiso con Iván. Intentaste drogarme en mi té, para que yo fuera tu chivo expiatorio. ¿Y bien? ¿Qué tal el sabor de tu propia medicina? ¿Te gusta? ¿Cómo sabe esta perra? ¡Controla a tu hija! O verás qué piensa papá. ¡Hoy mismo te mato a golpes! Y tú ignoras a tu propia madre. Por tu carrera y tu futuro, te alías con este viejo, te hace la complaciente y lo adulas. ¿Y así le pagas a la abuela que te crió? ¡María Valentina! Veo que ni la reforma rural te cambió. ¡Maldita desgraciada! ¿No eras tú la que siempre decía que la familia Rosa era inocente? Bien, entonces irás al campo a acompañarla. ¿No decías todo el tiempo que ibas a limpiar el nombre de la familia Rosa? Bien. En tu próxima vida irás a la granja a acompañarla. En mi vida pasada no entendía por qué, siendo hijas de la familia, el trato que recibía Paola y yo era tan diferente. Resulta que el abuelo me odiaba y a la familia no le caía bien porque mi cara es idéntica a la de la abuela. De toda la familia, solo Valentina la patriota era hijo de la abuela. Pero para aprovechar el estatus de don Manuel, renunció a su madre y la vio ser enviada a la granja y morir de forma trágica. ¡Tú! ¡Don Manuel! Eres el mayor descarado de esta familia. Rechazaste a la abuela, una dama de buena familia, porque no te bastaba. Y te fuiste con una enfermera de poca vergüenza a fornicar. No respetas a tus padres, ni cuidas a tu familia. Y encima, tuviste un montón de hijos asquerosos y repugnantes. Puros peces podridos y camarones apestosos. ¡No digas tonterías! La abuela, ¿fue tú quien la denunció? ¡Puah! ¡Me das asco!
¡Tú! ¡Segundo! ¡Agarra a esa! ¡Pégale! No importa si vive o muere. ¡Insultas a todos! ¡Hoy te mato a patadas! ¡Estás loca! ¿Te atreves a herir a tu propio padre? ¡Alguien! ¡Agárrela! Abuelo, a ver. ¡Papá! ¡Auxilio! ¡La familia Rivera me quiere matar! ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién se atreve a matar aquí? Niña, tranquila. Ya llegó el abuelo. Niña, no temas. Ya llegué. A ver quién se atreve a matar aquí. ¡Ernesto Ruiz! ¡Presente! ¿Qué pasa aquí? Explíquese. Esto... ¿Por qué se tarda tanto? ¡Hable ya! Abuelo, si no quiere hablar, yo lo haré. Hoy es el cumpleaños de mi abuelo. Mi prima y su prometido se entregaron a la pasión. Después insisten en que yo los drogó. Toda la familia les creyó. Y ahora quieren matarme para silenciarme. ¡Cállate! Ernesto Ruiz, ¿acaso ya no me respetas ni a mí? No me atrevo. Fer, abuelo te ayuda a llamar a la policía. Fer, abuelo sabe que te juzgó mal. Lo que sea, podemos resolverlo en familia, ¿no? Don Luis ya tiene su edad. ¿Quieres que se moleste por ti? Gracias, abuelo César. Gracias, abuelo Luis. Confío en que, con usted aquí, mi abuelo volverá a la razón y hablará con calma. Usted puede irse. Si necesito algo, iré a buscarla. Fer, estoy en la casa de al lado. Si te molestan, ven a buscarme. Desde que se fue la abuela, hace mucho que nadie se preocupa por mí así. Abuelo, ¿necesito llamar a la policía yo misma? Fer, abuelo no entendió. Te hice daño. También eres una Ruiz. La sangre es más espesa que el agua. Dime, ¿qué compensación quieres? Dilo. Primero, quiero un documento oficial de la municipalidad y que publiquen mi renuncia a la familia Ruiz. Temo que cuando Dios castigue a los Ruiz, me lastime. No. ¿No? Entonces iré con el abuelo Luis y hablaremos. Alguien así es una plaga en la familia. Ya que ella quiere irse, padre, ¿por qué no se apiada y la deja ir? Mi esposa tiene razón. ¿Y qué más? Los Ruiz y los Campos me darán 5.000 euros cada familia. ¿Estás loca por el dinero? ¡5.000 euros! ¿Por qué no vas a robar? Aún no eres su esposa y ya sabes ahorrar para tu familia. Javi, qué afortunado. Lucía, ya no hagas escándalo. Mañana. Si mañana no veo el acuerdo y el dinero, entonces llamaré a la policía. Abuelo, usted es inteligente. Sabe lo que debe hacer, ¿verdad? ¡Nos vamos! Te preparé esto para el campo. ¿Todo esto es para mí? Esto lo hice con el suéter de la tía Carmen. Lo deshilé. Te mantendrá muy caliente.
Y esto, harina de nuez con azúcar moreno. Si tienes hambre, te sacará de apuros. Y esto, papel higiénico. Las hojas de la llanura del norte no son para el trasero. Confía en mí. Nos veremos muy pronto. Me voy. Alejandro ya se fue al campo. Antes de irme al campo, es hora de mi último golpe. La herencia de la abuela, seguro, la escondió ese viejo sospechoso. Así que el resto del dinero lo escondió ese viejo en la tumba ancestral. Ahora me lo llevo todo. Ya casi eres millonaria. ¿No puedes gastar 50 euros en una nueva poción de invisibilidad? ¿Tú qué sabes? Esto se llama gastar el dinero en lo esencial. ¿Puedes ayudarme a sacar a ese viejo de aquí? Claro, 50 euros. Y se largará. Parece que mis 50 euros se van. Desde aquí hasta se huele. Ya estoy viejo. Ya no veo bien. ¡Qué cosa! No es mi intención. ¡Vete ya! ¡Por fin en casa! ¡Justo! ¡Papá! ¡Papá! Disculpe, un anciano que no se ve muy de fiar y se moja los pantalones. ¿En qué habitación está? ¿Se refiere al coronel Ruiz? Está en cuarto piso, cama 16. ¿Es familiar del paciente? Soy la nieta de su primera esposa. Tranquila, su abuelo solo tuvo un preinfarto. Con buen cuidado hay esperanza de recuperación. La diarrea también es una reacción normal por el estrés. ¡Ah, ya veo! Gracias. De nada. ¡Abuelo! Tu nieta vino a verte. ¿Qué haces aquí? Hiciste que tu abuelo se pusiera así. ¡No es suficiente! Tío, ¿quieres decir que por mi culpa el abuelo se meó los pantalones? ¡Qué carácter! ¿No es demasiado? Abuelo, para otros el enojo les hace daño,
Pero a ti te da diarrea. Eso no puede ser. ¡Lárgate! ¿Y a quién le importa? Te cae la baba. ¿Y el documento? ¿Y el dinero? ¡Dámelo! Desde ahora, cada quien por su lado. Y yo por el mío. Roberto, dáselo. Mi querido tío y mi querido abuelo. Desde ahora, este precioso y fuerte amor familiar solo lo disfrutará Lucía. ¡Qué suerte! ¡Qué envidia! Hermana, te vas al campo pronto y yo me voy a casar. Si tienes algún problema, escribe a Javi y a mí. ¡Escribe! Te ayudaremos en lo que podamos. Somos familia. Las hermanas deben llevarse bien y ayudarse. ¡Me estás lastimando! Hermana, no fue mi intención. Es que pensé que te vas al campo pronto a construir el campo y que el dinero no evita el trabajo. Me dolió mucho. Por eso me pasé. Perdón. Mira bien. No puedo tener una prima que droga a su hermana y a su prometido. Esa ayuda que mencionas, déjala para el abuelo. Además, tampoco puedo tener un abuelo que se moja. Desde ahora, no nos volvamos a ver. ¡Tú! ¿Qué es esto? María Fernanda, te voy a matar, maldita zorra. Juro vengarme. Mañana me voy al campo. En mi vida pasada, sin saber muy bien qué hacía, fui a la provincia del norte. No alcancé a ver a mi abuela en la granja y me enteré de que el dique se rompió. Mi abuela casi se ahoga. Luego, con mucho esfuerzo, mi abuela sobrevivió, pero contrajo hepatitis A y murió en la granja. Esta vez voy a cambiarlo todo. ¿No ves la hora que es? La cocina cierra a las 7:30. ¿Por qué no vienes a medianoche? Señorita, por favor. Mi abuelo se ensució. Quería lavarse en el río y se cayó. Ahora está moribundo. Su último deseo es comer un último plato de su comida. Solo queda fideos con pollo. ¿Te sirve? Sí, sí. Son 16 centavos y 2 vales de comida. ¿Quién lo diría que el viejo me sirve para esto? La lata, te la pago. No hace falta. Mi abuelo se ensució. ¿Cómo va a comer con vergüenza? Yo lo hago. Siguiente. Carlos Mendoza. Presente. Miguel Torres. Presente. María Fernanda Ruiz. ¡Ya llegué! ¿María Fernanda Ruiz ya llegó? ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Compañera, ¿qué le pasa? Ya nos vamos al campo. No tiene sentido del tiempo. Mi abuelo. Oye, basta. Tu abuelo se ensució otra vez. ¿Ya es tan famoso? No solo yo. La vecindad y la oficina de voluntarios todos saben que don Ernesto se ensució. Bueno, ¡sube! Bueno. Vamos. ¡María Fernanda! ¡Maldita! Lucía fue a inscribirse a la universidad. ¿Y por qué le dijeron? ¿Qué? Que iba a ir al noroeste.
¡Detente! ¡Es dinero de papá! ¡Désamelo! Ay, tía Marta, tía Carmen, no me acompañen. De verdad no hace falta. Vuelvan. Chao. ¡El dinero de papá! ¡Déjamelo! Vuelvan. ¡Maldita! ¡Maldita! Te juro que me las pagarás. Papá, papá, ¿qué le pasa? ¡Que Valeria! En lugar de Lucía. Vaya al campo. ¡Aje! Llegamos a donde nos quedaremos. ¡Despierten todos! ¡Despiertos! ¿Y mi dinero? ¿Por qué mi dinero desapareció? Sistema. Apuesto a que va a decir que yo le robé. Fue ella. Seguro fue ella. Seguro fue ella quien me robó el dinero. Pero si antes de subir lo tenía. Fue ella quien me robó el dinero. ¡Jefe! No. Espera, ¿tú eres el sistema o yo soy el sistema? ¿Tú eres el sistema o yo soy el sistema? Puedo predecir el futuro porque en mi vida pasada él usó el mismo truco. Compañera Ruiz, abre tu bolso. Lo revisaré. Solo porque él dice que perdió dinero, ¿es que lo perdió? Entonces, si dice que perdió su inocencia, ¿acaso en el autobús lo abusé? Oye, usted es una mujer. ¿Cómo puede hablar con tanta falta de decencia? El jefe ya lo dijo. Deja que te revise. ¿Y qué tiene? ¿Y te atreves a hacer que todos nosotros te esperemos? Exacto. La inocencia se demuestra. Si no tienes nada que ocultar, abre el bolso y muéstrala a todos. ¿Qué tiene? ¿Cuánto dinero perdiste? 20. 200. Solo 200. Dices que perdiste 200, pero yo tengo 2000. Entonces este dinero, seguro lo robaste. ¡Tonterías! Mi abuelo es coronel. ¿Por qué robaría dinero? Los Ruiz ya te echaron. ¿Cómo es posible que tengas tanto dinero? Compañero, parece que me conoces muy bien. Incluso que me echaron de casa. ¿Tú lo sabes? Es que me suenas. ¡Ah! ¿No eres el compañero de mi prima, el que se acostó con ella? Lucía con otro hombre. ¿Y yo qué? Se equivoca, compañera. Lucía y yo no somos compañeros. Yo no dije que mi prima se llamara Lucía. Así que era un plan. Con razón es compañero de esa tal Lucía. Son tal para cual. ¡No! ¡De verdad me robaron! El problema es... ¿Por qué siento que no está actuando? No está actuando. ¿Y por qué? Porque su dinero yo lo tomé. Esto es demasiado. La próxima vez te doy un 20% de descuento. Es demasiado. La próxima vez te doy un 20% de descuento. En mi vida pasada, Carlos me acusó de robarle. Fue el comienzo de mi ruina. Esta vez no dejaré que su sueño se haga realidad. A partir de hoy, su carrera como voluntarios comienza. No me importa si son de prepa o de secundaria, si son de familia burguesa o de campesinos. Al entrar a nuestra brigada, todo eso se queda afuera. Se rigen por las reglas. Jefe, ¿y nuestra comida? ¿Cómo la conseguimos? A cada voluntario les dan 25 kilos de grano. Está incluido en la ayuda de la brigada. En la ayuda de la brigada. Cuando se acabe, tendrán que usar sus puntos para cambiarlo con la brigada. En resumen, es que si no trabajan, no comerán. ¿Entendido? Entendido. Entendido. Esta tarde, el condado enviará un técnico profesional para guiarles. Antes de eso, ustedes siembren bien. Además, esta tierra, arróguenla. Vayan.
En mi vida pasada, trabajé casi 10 años en el campo. Y ahora que lo hago de nuevo, de verdad, es pan comido. Esa María Fernanda es una obsesionada. Nos hace parecer un montón de inútiles. Así es. Si todos trabajáramos mal, dirían que los nuevos son así. Pero ahora, mira. Basta, a trabajar. Si no, el grano del mes que viene no lo tendremos. No puedo más. No aguanto más. Antes de venir, nunca había sufrido así. Si no fuera por María Fernanda, no habría perdido mi dinero. Y por eso tengo que estar aquí, trabajando en el campo, ganando puntos para cambiar por comida. ¡Llegó el nuevo técnico! ¡Y dicen que es universitario! Compañero, soy... ¡Demonios! Apenas han pasado unos días. ¿Cómo es que está más guapo? ¿Qué? Te quedaste helada. No te metas, vete. Técnico Campos, ¿tiene mucho tiempo? ¿Vino a ayudar o a estorbar? Así es más fácil. Jefe, María Fernanda, está rompiendo la disciplina. ¿Qué pasa? Este es el proyecto de aumento de arroz. Ahora necesito a la compañera María Fernanda para que me ayude a registrar los datos. Marifer, el trabajo ya casi está listo. Puedes irte antes, para ayudar a técnico. Vete. Patricia Flores, por acusar a otra voluntaria, te descuento 2 puntos. Yo... María Fernanda, no te voy a dejar en paz. ¿Qué haces aquí? En la universidad estudié agronomía. Esta vez, viniendo a la gran provincia agrícola, es justo lo que estudié. Y qué casualidad que justo vinieras a mi pueblo. Bueno, la verdad, fui a la oficina de voluntarios a preguntar dónde estabas. ¿De dónde sacaste cupones de carne? Desde que llegué, anhelaba comer carne. Nunca pude conseguir. Los universitarios en el campo ya son pocos, y a la granja cercana le aumenté la producción varias veces. El secretario me lo dio de premio. Eso se llama abuso de poder. No, como tu prometido, para complacer a mi futura esposa. Protagonista, tu ritmo cardíaco. ¡Cállate! Oye, hablando de la granja, hay algo que quiero preguntarte. ¿Sobre tu abuela? ¿Cómo lo sabes? Antes, en la casa de los campos, cuando discutías con tu abuelo, yo escuché, me enteré. Después, al llegar a la provincia del norte, me informé por ti. ¿Y mi abuela? ¿Cómo está ahora? La abuela ya es mayor y tiene que trabajar en el campo. Por eso, no muy bien. Maldito don Ernesto. Que lo dejaran lisiado fue poco para él. Por suerte, la granja donde estás está cerca de la brigada. Cuando vuelva, con la excusa de registrar datos, podré conseguirte medio día libre. Entonces, podrás ir a la granja a ver a tu abuela. Te dejo la bicicleta. Gracias. Ya que voy a ver a mi abuela, debo ir a la ciudad a comprarle algo bueno. ¿Vas a la ciudad? Perfecto. Tengo que ir a la ciudad. ¿Me llevas? No me oíste. ¿Estás sorda? ¿Acaso soy sorda? ¿Acaso no tienes piernas? ¿Y por qué te llevo? ¿Crees que todo el mundo es tu mamá? ¡Quítate! ¿Crees que quiero subirme a tu bici?
¡Hija de un criminal! ¡Maldita mocosa! Bien merecido que tu abuela fuera exiliada y muriera de trabajo en la granja. En mi vida pasada, mi abuela murió en la granja, que era la nieta de un criminal. El rumor se extendió por todo el pueblo, así que ella fue la que lo difundió. Hay que pagar las deudas. Los que debo castigar ya están en la fila. En esta vida no perdonaré a ninguno. No grites, soy Carlos. Te suelto. No grites. Después de la lluvia de hoy, mañana en la montaña saldrán los primeros hongos del año. Entonces, el jefe de brigada seguro mandará a todo el pueblo a recogerlos. ¿A qué quieres llegar? No quieres el dinero de María Fernanda. Cooperemos. La he observado. Su cuarto no tiene candado. Mañana, haz que María Fernanda deje su bolsa con dinero, la que siempre lleva, aquí en la residencia. Entonces, cuando encuentre el dinero, te doy la mitad. ¿Qué dices? María Fernanda siempre se destaca. Y encima, su prometido es universitario. Y todo por tener tanto dinero. Si esos 2.000 euros me los llevara... Bien, acepto. Hoy, elijan a un representante para que con las tías del pueblo vayan a la montaña a buscar hongos. Miren, ¿quién es el indicado? Jefe de brigada, la compañera María Fernanda. Corta arroz muy bien, así que buscar hongos para ella será pan comido. Bien. Entonces, María Fernanda, prepárate. En un rato entraremos a la montaña. Compañera Ruiz, no uses tu ropa nueva. Se romperá con las ramas. Y tu mochila, déjala aquí. No la lleves. Las ramas la pueden romper. Qué lástima. Ah, ya veo. Así que es a su jugar. Gracias por el consejo, compañera Flores. Ahora mismo voy a dejar mi mochila. ¡Listo! Entonces, ¡vamos! Claro, es de la ciudad, una señorita. Para buscar hongos es muy exigente. Este no se come. Ese es venenoso. Cuando se muera de hambre, ya verás cómo llora. Pero la compañera Ruiz estudió. Sabe de ciencia. Ciencia. ¿Y la ciencia se come? Nosotros comemos esto desde niños. ¿Y quién se cree ella? Sistema. Dame una cáscara de plátano. En sistema está por canjearlo gratis. ¿Gratis? A mí también me cae mal. Así que ya no eres avaro. Me cae mal desde hace rato. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Rosa María! ¿Te estás poniendo a hacer acrobacias? Tía Rosa María, no te pases de habladora. ¡Cuidado con tus pasos! ¡Mocosa! ¿Fuiste tú? Rosa María, cuando te caíste, la compañera Ruiz estaba muy lejos. ¿Por qué te pones cada vez más irrazonable? Rosa María, y encima con calzones rojos. Tía Rosa María, es una buena oportunidad para que aprendas de los campesinos. ¡Mocosa! Cuando baje, me quejaré con su jefe de brigada. De su sueldo de este mes, se lo descontarán. Ay, tía, cálmate. Te cuento algo. Traje de la ciudad un vestido de gala. Te lo regalo al bajar. ¿De verdad es un vestido de gala? ¿Por qué te mentiría? Ahora mismo te llevo a buscarlo. ¿Sabes lo que te conviene? ¡Vamos! ¡Más despacio!
Imposible. No hay ni una. ¿Cómo es posible? No puede ser. No hay dinero. Nos engañó. ¡Imposible! Pero yo mismo la vi ese día. En la residencia. Metió el dinero en esa bolsa. ¡No! ¡Corramos! Es una trampa. Nos tendió una trampa. Tía, te cuento. Mi vestido de gala es de tela importada de la Unión Soviética y al ponértelo serás como la de la película, como Katia. Es como en las películas, como Katia. Anda, exagera. Son los vicios de la burguesía. La gente del campo no le hace caso. ¿Qué hacemos? Esa demonia de María Fernanda sabe que le robamos. No nos perdonará. La denunciará. ¡No importa! Escúchame. Primero, atacaremos a quien entre. Entonces, en el caos, escaparemos a la montaña. Total, no nos atraparon en el acto. Además, su dinero no se perdió. No podrá hacernos nada. ¡Rápido, rápido! No hay de otra. Tía, mi vestido de gala de verdad no es para la gente del campo. Mejor lo corto. Es algo bueno. Dijiste que era mío y ahora lo quieres. ¡Qué voluntaria de la ciudad! ¡Qué tacaña! Te lo mereces, por maldecir a la abuela y por difundir chismes en la brigada. ¡Ayúdenme! ¡Hay un asesinato! ¡Ayúdenme! ¡Me matan! Los esperaba hace mucho. Jefe, es grave. Allí entraron a robar y lastimaron a alguien. Hay mucha sangre. ¿Alguien murió? No estoy segura. Tía Juana no paraba de gritar que la mataban. Cuando llegué, vi sangre por todas partes. ¡Rápido! Hablé. ¿Qué pasó? Fue Marifer. Trajo a un grupo de gente e irrumpió. No solo nos acusó de robarle, sino que también nos amenazó. ¡Sí! Al entrar, nos empezaron a golpear. ¡Jefe! ¡Tiene que hacernos justicia! ¡Jefe! ¡Llamen a la policía! Hoy, con 2 vecinas, volví de recoger hongos. Al abrir la puerta, estos 2 salieron corriendo de la habitación. Y a la tía Rosa María la atacaron a golpes. ¡Mire! ¡El arma está aquí! ¡Nos defendíamos! ¡Ustedes irrumpieron primero! ¡Mentira! Claramente fueron ustedes 2 quienes entraron primero a su cuarto. ¡Los atrapamos en el acto! Jefe, usted no vio cómo este jovencito tan inofensivo la atacó. Quería matar a Rosa María. En nuestro pueblo no podemos tener gente así. Llamen a la policía. Hay que llamar a la policía. Que los encierren. Que les den su merecido. Ve a ver primero qué fue lo que se perdió. No voy a entrar. Entraría a alterar la escena. Mejor esperemos a la policía. La verdad se sabe. Los ladrones no escaparán. ¡No! Si llamamos a la policía, afectará nuestra nominación. El próximo año recibiremos menos fertilizante. Además, las plazas de la Universidad Popular Rural... Escucha, ve a ver primero qué fue lo que se perdió. Lo demás, yo me encargo. Bien, haré lo que diga el jefe. ¡Jefe! ¡Mi 1000 euros de compensación! ¡Y 1000 euros de indemnización! ¡Se fueron los 2000 euros! ¡Me los cambiaron por periódicos! ¿Qué? ¿2000 euros? ¡Ay! El presupuesto de toda la comuna en total no llega ni a 2000 euros. ¿Y el dinero? No lo tomamos. Jefe, Llame a la policía. Gente así. Si no lo meten a la cárcel, jamás dirá la verdad. Fue él. Él planeó robarle a María Fernanda. Solo por curiosidad, Piñaver. Jefe, créame, de verdad no robé. ¡Maldita! ¡Me delataste! Entonces,
¿Fuiste tú quien se lo llevó? Jefe, admito que tuve malas intenciones, pero tiene que creerme. En su bolso, de verdad solo había periódicos. Entonces, llamemos a la policía. ¡Se fueran los 2,000 euros! ¡No quiero vivir más! No llames a la policía. María Fernanda, tú sabes muy bien si había dinero en tu bolso. Escucha, tú no perdiste nada. Te pido disculpas. ¿Qué dices? Sí, Fer, no debí, cuando recién llegaste, molestarte tanto. Me equivoqué. Si no llamas a la policía, te pido disculpas. Jamás volveré a hacerlo. Marifer, esta vez, déjalos ir. Aunque se equivocaron, pero en nuestra brigada Llanura Norte somos un equipo. Y en todo, siempre hay que priorizar el bien del grupo. Jefe, ¿ellos dos? ¿Una simple disculpa vale 2,000 euros? Entonces te lo diré 10 veces. ¿Me darás 20,000 euros? María Fernanda, ya no respetas al jefe de brigada. No tienes respeto por la disciplina. Marifer, si sigues siendo tan terca, veo que no eres apta para nuestra brigada. Fer, discúlpate con el jefe. Por favor. Si te echan de la brigada, te mandarán a una granja. María Fernanda, te doy una última oportunidad. ¿Quieres quedarte en la brigada o no? Elige tú. Jefe, buenas noticias. Vienen de la capital, para nuestro pueblo. Traen una carta de mérito para Marifer. ¿Marifer? María Fernanda. Sí, dicen que Marifer es muy trabajadora y colaboró con el técnico. Juntos resolvieron un problema técnico que la capital llevaba 3 años sin resolver. Esto es obra de Alejandro. Con esta carta de mérito, a ver quién se atreve a mandarme a la granja. Marifer, ¿qué dices? Ahora eres la favorita de la brigada. ¿Quién se atrevería a mandarte a la granja? Marifer, lo de antes fue un malentendido. Lo hice por el bien de la brigada. Eso no importa. Solo tengo una petición. ¿Me devolverán mi dinero? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Ustedes dos! ¡Entreguen el dinero ya! De verdad, no tomamos ni un centavo. Ustedes dos, revísenlos. Deben encontrar el dinero de Marifer, aunque tengan que desenterrar el lugar. ¡Encuéntrenlo! Encontramos 31 euros en Carlos. Y a Patricia, solo 7 euros. Yo gano más trabajando la tierra. Aún no confiesan. ¿De verdad quieren ir a la cárcel? Perdí mi dinero. Debí entregar al ladrón a la justicia. Pero esto afecta la nominación de la brigada. No puedo, por mi culpa, que los aldeanos se vean perjudicados y sufran por mi causa. Con razón, la ciudad capital le envió una carta de reconocimiento. ¡Qué nobleza! ¡Qué grandeza! Acuerdo. Ustedes dos, escriban una confesión. Expliquen cómo robaron mi dinero hoy. Quiénes lo robaron, quiénes participaron y la cantidad robada. Detállenlo todo. Después de la confesión, también me escribirán un pagaré con la fecha de pago. Todo lo que ganen se usará para pagarme, hasta saldar los 2,000 euros. Bien. Hagan lo que dice Marifer. Ustedes dos, si no quieren ser enviados a la granja, entonces, por favor, fírmenlo como dice Marifer. Pie. Fumo. 2,000 euros. ¿Cuántos años me tomará ganar eso? ¿Y firmas así nomás? ¿Estás loco? ¡Maldita! Si no fuera por ti, me traicionaste. Y ahora mira, te lo digo, te lo buscaste. Bah, tú eres el cerebro del robo. ¿Por qué? ¿Tengo que pagar lo mismo que tú? Yo solo pago 500. ¿Y los 1,500 restantes? Págalos tú. ¡Maldita! ¡Te voy a partir la boca! ¡Te voy a cerrar la boca! En mi vida pasada, Carlos Mendoza me incriminó y Patricia Flores me excluyó. En pleno invierno, me agachaba en el patio para lavarles la ropa. Me cortaban la comida y me moría de hambre, hasta que me explotaron hasta la última gota. Quiero que paguen el sufrimiento de mi vida pasada 10 veces más. Y pensar que son voluntarios de la ciudad. ¡Qué patéticos! ¡Alto ahí! ¡Firmen!
Contenta. Ahora eres la señora de la hacienda. Y nosotros somos tus esclavos. ¿Estás satisfecha? Esa etiqueta no me la pongo. Mejor llamo a la policía. ¡Maldita! Desde ahora, con esta confesión, si a mí me pasa algo, esta prueba llegará a la policía. Si me muero, la prueba irá a la policía. Si me secuestran y me llevan a la montaña, la prueba irá a la policía. O sea, si no estoy contenta, esta prueba llegará a la policía. O sea que ahora tenemos que protegerte. Si te caes sola o te tropezas, ¿nos van a meter presos? Por respeto al jefe de brigada y por los vecinos de Llanura Norte, por ahora me tragaré la humillación y los dejaré ir. Pero me reservo el derecho de acusarlos en cualquier momento. Pregúntele a todos aquí, ¿quién perdió 2.000 euros y se mantuvo tan tranquilo? ¿Alguien? ¡Que se levante! Miren a Marifer. ¡Qué mal la hicieron! Es una niña tan buena. Compañera Marifé, en nombre de la brigada, te doy las gracias. Desde ahora, para la Universidad Popular Rural, si hay cupos, descuida, te reservaré uno. El mensajero de la capital también dijo que el técnico tiene unos datos y quiere preguntarle a Marifer. Que vaya a la ciudad por mediodía. Compañera Marifé, te concedo medio día libre. Ve y colabora bien con mi técnico. Y si terminas temprano, puedes pasearte por la ciudad y comprar algo. Considéralo como un beneficio tuyo. La oportunidad de ver a la abuela. ¡Por fin llegó! ¡Alejandro! De verdad le logró. Admítelo, lo adoras. ¿Por qué otra vez sales así? Mi dueña es muy lista. Ay, no me necesitas. También me siento muy solo. Tranquilo, cuando vaya a ver a la abuela, habrá muchas oportunidades para darte dinero. ¡Qué interesada! Marifer. Ya. Si mediodía no te alcanza, puedes volver mañana. A la brigada y está bien. No es eso, jefe. Es que estaba pensando, si me voy, el trabajo en el campo, ¿quién lo hará? No te preocupes por eso. Ustedes dos. Mientras Marifer no esté, en ese tiempo, su trabajo lo harán ustedes dos. Y los puntos de trabajo, igual te los contarán. Ve tranquila. Sistema. Trae lo que tengo guardado. 2 latas de leche malt, 1 kilo de azúcar moreno, 100 huevos y también la píldora milagrosa. Y los 10.000 euros que tengo guardados, úsalos todos. Entendido. Así que aquí vivió la abuela cuando fue exiliada en mi vida pasada. La diferencia con la Brigada Llanura Norte es abismal. Ese don Ernesto Ruiz. Él vive en un penthouse, pero a la abuela la mandó a un lugar así. Menos mal que llegué a tiempo. En esta vida todavía hay tiempo. Sistema. Un colchón nuevo. Y también un calentador compacto. Y los de allá, cambia todos los tazones por nuevos. Y unos bollos de carne. No te preocupes por el dinero. Descuéntalo. Quiero todo lo mejor. Mi amor, me equivoqué contigo. No eres tacaña. Solo contigo misma no eres generosa. Mi abuela es la mejor en este mundo. Lo que le dé vale la pena. Abue. Abue, es más bonita que una estrella. ¡Qué aduladora! Todos dicen que Fer se parece a mí. ¿No es que de esta forma te estás alabando?
Nuestra Fer de grande será una belleza. Una belleza. Una belleza. Entonces, abue, peíname todos los días. Bueno, desde ahora, abuela estará siempre con Fer. Mi abuela envejeció tanto. ¡Abuela! Soy yo. Soy Fer. Ya llegué. Fer. ¡Qué bueno! Mi única familia aún está viva. ¿Qué haces aquí? ¿Fue ese cascarrabias quien te molestó otra vez? No, escúchame. Tu nieta es increíble. Pateé al gruñón y aplasté al grandote. Dime la verdad. Aparte de venir a verme, ¿qué más traes? Abuela, ¿cómo sabes que tengo otros asuntos? Si no, habrías venido por la vía normal. No habrías entrado tan a escondidas a la granja. ¿Será que el sospechoso va a hacerme daño? Ya sé de quién heredé esto. Abuela, los Ruiz ya me rinden. Ese gruñón ahora apenas puede levantarse. Pero temo que otros tontos de los Ruiz vengan por ti. Abuela, toma esta medicina. Si te sientes mal, tómala. Cura de todo. Abuela, ¿no te preguntas de dónde salió y qué cura? Me la dio Fer. Estoy tranquila. Dijiste que ese cascarrabias te dejaste casi sin poder levantarse. Cuéntame. Y eso es todo. Total, don Ernesto y Lucía se lo merecieron. Después de que el gruñón entró al hospital, esa parte es un poco desagradable. La próxima vez le cuento, abuela. ¿Quién lo diría? La niña que yo debía proteger hace tantos años, ahora es tan fuerte. Ahora me quedo tranquila. Aunque no esté aquí, nadie podrá hacerte daño. Abuela, ¿de qué estás hablando? Usted no se irá. Usted vivirá muchos años. Ay, bien. Quiero ver a Fer casarse. Y ese chico que mencionaste, tu prometido, Alejandro. Creo que es un buen muchacho. ¿Cuándo piensan casarse? Abuela, de eso yo, una chica, no puedo decidir. ¿Y qué si eres chica? Mi Fer es más lista y valiente que 1000 hombres. Si estás segura de él, da el primer paso. ¿Y qué tiene de malo? No escuches a los propagandistas, que las mujeres deben ser discretas y conservadoras. Estos años en el campo, al fin lo entendí. La vida hay que disfrutarla al máximo. Entendido, abuela.
Tranquila. Solo que usted debe cuidarse. Durante la guerra, me separé de don Ernesto. Luego, después de muchas penurias, lo encontré. Y a cambio, él se casó con otra. Y quería que le entregara toda la fortuna de los Yáñez. Entonces entendí que es mejor confiar en uno mismo. Sospeché que me haría daño. Así que de primero le di la mayor parte de mis bienes a mi hermano. No consiguió lo que quería y me guardó rencor. Yo soy de clase burguesa. Fue él quien me denunció para que me exiliaran. Ese maldito don Ernesto, que lo dejara lisiado, fue muy poco para él. Si yo regreso bien, primero mataré a ese cascarrabias. Ese cascarrabias, para vengarnos. ¡Qué genial, abuela! Abuela, por el resto de mi vida, te protegeré. ¡A trabajar! ¡A trabajar! La abuela y los Yáñez. Cuídalos. Recuerda, no te excedas. Primero, tu seguridad. ¿Entendido? No, abue, aún tengo mucho que decirte. No te he dicho nada. El descanso de 1 hora ya terminó. Si no voy a trabajar, el supervisor vendrá a molestarnos. Abue, no te acerques al río. Bueno. En mi vida pasada, solo sabía que estos días mi abuela se cayó al río y quedó con una enfermedad. Pero no sabía quién fue. No puedo dejar que mi abuela se enfrente sola. Sistema, conéctame una llamada. Cobra 5 euros. 5 euros por minuto. ¿Aló? Jefe de brigada, soy María Fernanda. Necesito 2 días más de permiso. Marifer, ¿qué sucede? Mi abuelo murió. Es que aquí tengo mucho que hacer. La llamada es muy cara. Ya no te hablo más. ¡Ay, no! Ya había oído que su abuelo se humilló. Y apenas llegó, su abuelo murió. Pobrecita. ¡Reunión urgente! ¡La presa de arriba está en peligro! ¡Todos, incluyendo el personal! ¡Rápido la zona de piedras! Jefe, no me siento bien. Quiero retirarme. ¡No! ¡La inundación es grave! ¡Nadie está exento! Fer tenía razón. Es una trampa para mí. ¡Los encargados! ¡Vamos todos! Abuela, soy yo. No, es muy peligroso. Vete. Perdóname, abuela. Abuela, perdón. ¡Sistema! ¿Puedo transformarme en la abuela? Bebé, de verdad admiro tu imaginación, bebé. ¿No dijiste que eras todopoderosa? Con dinero todo es posible. 50 euros la pastilla de transformación. Hecho. Dame una. Doña Rosa, ve a cargar piedras y arena. ¿No oíste? Te dije que cargues piedras y arena.
Tía Rosa, ya salió su orden de regreso. ¿Lo sabe? ¿Qué dijo? Lástima. Alguien no quiere que regrese. Lo siento, tía. Que descanse en paz. Con ese cuerpito flacucho. ¿Y quieres hacerme daño? Sistema. Maté a alguien. Tranquila, amor. Él empezó. Es legítima defensa. No es así. Pude evitar que la abuela viniera, pero quería que sintiera el dolor que la abuela sufrió en su vida pasada. Esto es darle su propia medicina. ¡Informe! Hay un alboroto en la granja. Don Manuel, el encargado, desapareció. ¿Qué dijiste? ¡Vamos! Fer, ¿cómo es que me dormí? Significa que la abuela está tan fuerte como un joven. Se duerme en un instante. Fuiste tú. Seguro fuiste tú. La última vez que vi a don Manuel, estaba contigo. ¿Qué, don Manuel? ¡Rayos! ¿Cómo tan rápido? ¿Ya me descubrieron? Aún no he hablado con la abuela de nuestra historia. Manuel, el encargado, desapareció. Y justo alguien te vio con él en la orilla hablando. Doña Rosa, ¿fuiste tú quien lo empujó al río? ¿Viste que lo empujé? ¿Por qué lo empujaría? ¿Para qué lo empujaría? ¿Y no a ti? Ya estoy muy vieja. ¿Cómo voy a empujar a un joven tan fuerte? Me parece que tienes la cabeza en el lugar equivocado. Ya veo. ¿De dónde sacaste esa lengua? ¿De dónde sacaste esa lengua? Don Manuel me dijo que iba a buscarte. Esto tiene que ver contigo. Oye, no eres de nuestra granja. ¿Por qué no te he visto? Doña Rosa, ella es tu compañera, ¿verdad? Claro que no es de nuestra granja. ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu objetivo? Si no me lo explicas, te denuncio a la policía. Si tienen un problema, que sea conmigo. No tiene que ver con ella. Cabeza. Claro, son cómplices. Seguro fue ellas quienes desaparecieron a don Manuel. Doña Rosa, fuiste denunciada y enviada a nuestra granja. Y en vez de arrepentirte, te atreves a tocar a nuestro personal. Hoy, en nombre de la organización, voy a encargarme de ti. Tu cáncer capitalista. Abuela, cuando les dé una patada a cada uno, ¡corre! Fer, ya estoy muy vieja. No me queda mucho tiempo. No te preocupes por mí. Eres lista y eres hábil. No puedes desperdiciar tu futuro por mí, una vieja. Fer, corre, corre. Vete. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? El jefe de brigada me llamó. Dijo que hoy vendrías a la ciudad capital. Te esperé todo el día y no llegaste. Entonces pensé que seguro pasó algo en la granja. Por eso vine. ¡Maldición! ¡Otra vez! ¡Otra vez se lució! ¡Se lució! ¿Y tú quién te crees? ¿Te atreves a armar lío aquí? Niño bonito, estás muerto. Aún no terminas de crecer. ¿Y quieres ser el héroe? ¿A quién le hablas así? ¡Suéltame! Le voy a denunciar con los de la ciudad. Ustedes dos están acabados. Respondo directamente a la capital. ¿Un simple supervisor de granja se atreve a amenazarnos? Ah, entonces son los señores de la capital. Debe haber un malentendido. Lo que dije antes, de ese niño bonito sin ojos, no era para ustedes. ¡Limpia esa boca! Ese es el técnico más confiado de la capital. Nosotros nos encargamos de su seguridad. El técnico. Usted es ingeniero Campos. La ciudad nos avisó que vendría un técnico de la universidad para compartir su experiencia y pensar que era usted. Suéltelo. Veo que no eres tan tonto.
No sabía que usted venía. Un malentendido. Recién iba a maltratar a esta anciana. Ingeniero Campos, usted no sabe. Esta vieja bruja no obedece y es sospechosa. Es un delito atroz. Esta señora es la abuela de mi prometida, y por eso es mi abuela. Si no me equivoco, ¿acaso dijiste que ella es una delincuente? ¿Fuiste tú quien denunció a Doña Rosa por lastimar a Manuelito? ¿Lo viste con tus propios ojos? ¿Y vienes a causarme problemas? Yo me lo imaginé. Quizás Manuelito tuvo un asunto familiar y se fue de la granja. ¿Y ahora? ¿Aún cree que ella es culpable? Abuela Rosa, un malentendido. ¿Y si usted descansa un poco? Esto, la defensa contra la inundación, nosotros nos encargamos. ¿Sí? Sabes ser un alastrado y lo haces muy bien. Vamos, primero llevamos a la abuela a casa. ¿Sabes en qué te equivocaste? No debí empujarlo al río. Equivocada. No debiste, por esta vieja, arriesgar tu vida. ¿Y si el agua subía? ¿Y si eran muchos? ¿Qué harías? ¿Y si te vieron los soldados? ¿Qué harías? La próxima vez seremos más cuidadosas. Entendido, abuela. El peligro ha pasado. Por ahora. Alex está afuera. Te espera. Lo vi. El muchacho es guapo y de buen carácter. Fer, tu criterio es mucho mejor que el mío de joven. Él sí que es bueno. Así que aprovecha la oportunidad. Los universitarios de ahora son muy codiciados. Y Alex, además, es un técnico. ¿Quién sabe cuántas chicas le tienen ojos puestos? Regresa ya. Te has ausentado mucho. El jefe de brigada, si se molesta contigo, no será bueno. Abuela, no quiero dejarte. Regresa. En cuanto tenga la orden, iré a verte. Cuídate mucho. Regresa. Vamos, te llevo de vuelta. Aprieta bien, el camino a la granja es irregular. ¿No me ibas a llevar a la brigada Llanura Norte? Justo, es hora de comer. Y es raro que salgamos. ¿O quiere volver a comer pan duro con hierbas? ¡Qué tonto no comer carne! Come más despacio. Aquí hay más. Si no alcanza, aquí hay más. Alejandro, cásate conmigo. Menos mal que no pasaron 3 segundos. ¿Qué dijiste? Qué vergüenza. Mi abuela me dijo que fuera más directa. ¿Cómo pude? Y le propuse. Si me rechaza, ¿qué hago? Lo dije sin pensar.
¿Qué esperas? Come, se enfría. Ahora, todavía no puedo casarme contigo. ¿Acaso me rechazó? ¿Y ahora qué? ¿No puedes abrirme un agujero para que me meta? Eso de verdad no puedo hacer. Lo sé. Viniste por tu abuela a este lugar, la llanura del norte. La orden de tu abuela llegará pronto. Entonces, si tú quieres, yo también puedo conseguirte la orden de regreso. Así, podrás volver a la ciudad con tu abuela. Para un voluntario casado es muy difícil volver a la ciudad. Por eso, si yo aceptara casarme contigo, sería muy egoísta. No quiero frenarte. Entonces, ¿por eso me rechazaste? Yo odiaba el matrimonio arreglado que me habían preparado. También culpé a Lucía Ruiz, mi prometida, por su vanidad. Pero desde el momento en que te vi, estoy agradecido por el destino. Tu sonrisa, tu entusiasmo, tu justicia y valor me atraen profundamente. Por eso, no puedo, por mi egoísmo, detener a un pájaro que vuela alto. Nunca pensé que, aparte de mi abuela, alguien me amara con tanta desinterés. Tú, si esto se sabe, ¿no te importa tu reputación? Total, te he elegido para siempre. Ya eres mío. Mejor besarnos ya y disfrutarlo. Oye, lo que te acabo de decir, ¿no me escuchaste? Claro que te oí. Dijiste que me tienes hechizado y que era una especie de pájaro. Un pájaro que vuela alto. Es casi lo mismo. La Brigada Llanura Norte no está nada mal, aunque hay algunos moscas en la sopa, pero ya los puse en su lugar. Desde ahora, si te quedas en la ciudad, yo también me quedo. Y si te quedas para construir un pueblo hermoso, yo también me quedo. ¿Acaso solo tú puedes preocuparte por el campo y yo no puedo tener aspiraciones? Así queda. Total, te dejé elegido. ¡A casa! Vamos. Jefe. María Fernanda, por tu abuelo. ¿Ya volviste del velorio? Y cuando llamé, me dijeron que él todavía está vivo. Mi abuelo no murió del todo. Después, quizás se muera de vez en cuando. Con una nieta como tú, de verdad tienes suerte. Solo pedí unos días de permiso. ¿Era tan necesario que me llamaras con tanta prisa? ¿Crees que quería llamarte? Mi brigada Llanura Norte llevaba años sin problemas. Y desde que llegaron ustedes, solo me causan problemas. Esos otros voluntarios, puedo entender que no sepan. Pero tú, al menos, en la provincia ya eres una voluntaria famosa. ¡Un ejemplo! ¿Y tú? Jefe, ¿Cómo puedes ser mi tan abuelo, irresponsable? De verdad. ¡Basta ya! No hables más de tu abuelo y sus problemas. Por esta vez, lo considero saldado. Desde ahora, Debe seguir estrictamente las reglas de la Brigada Llanura Norte. Sí. vete. Ya, me voy. Chao. ¡Ey! Sofía.
¿Quieres un bollo? Estos bollos son un producto escaso. Son muy difíciles de conseguir. Que te acordarás de mí y me los trajeras de tan lejos. No puedo comerlos gratis. Estos bollos de la cafetería estatal son limitados a diario. Se pagan con dinero, no con cupones. Si son tan buenas amigas y se pagan por un bollo. Por cierto, María Fernanda. Eres muy tacaña. Así es. Yo soy así, muy calculadora. No como tú. Con las piojos que te sacas del pelo, haces bollos. ¡Ahorras! Tú. Vivir en el campo. ¿Quién no se llena de piojos? En un tiempo también los tendrán. Quizás hasta contraigan alguna enfermedad. ¡Maldita sea! ¡No te lavas el pelo! ¡Maldita sea! ¡Te llenas de piojos! Desde ahora, mientras esté aquí, te lavarás el pelo 2 veces al día. A ver, si te llenas de piojos, ¿es por el ambiente o por no bañarte ni lavarte el pelo? ¿Qué pasa adentro? ¿Escucho a alguien llorando? Mi abuelo murió. Patricia está llorando. Trabajar todo el día y luego lavar la ropa. Si me casara, qué bueno tener una esposa. ¿Qué dijiste? Dije que lavar la ropa es cansado. No, la siguiente. ¿La siguiente? Casarme, para que me sirva. No hace falta casarse. Que las mujeres laven la ropa de los hombres, ¿no es lo natural? En la cena, con las voluntarias, lo hablamos. Les propongo algo. Las compañeras se turnarán para lavar la ropa de la residencia. A cambio, el leña para la cocina lo consiguen los voluntarios. ¿Qué les parece? Ya viene, con un montón de ropa hedionda. Se acerca. En mi vida pasada me explotaron. Me hacían lavarles la ropa y mis manos se llenaron de ampollas. ¿Y ahora quieren que se repita? ¡Ni lo sueñen! ¿Lavar la ropa? ¡Claro! 10 euros la pieza. Si te parece poco, los 2.000 euros que me debes, puedes intentarlo. Compañera Ruiz, no es necesario. ¿No hay otras compañeras? ¡Qué malvado! Es obvio. Un día de trabajo. Un voluntario tiene al menos 10 prendas hediondas para lavar. Y un día de cortar leña, ¿cuántas leñas se usan? Me parece bien. Lavar ropa es lo nuestro. Cortar leña es lo de ellos. Dividamos el trabajo. Ellos y nosotras. Así es más eficiente. Yo, por las voluntarias, acepto. ¿Cómo es que son tan asquerosos? Esta residencia no puedo quedarme ni un día más. Tengo que buscar la forma de irme. Entonces queda decidido. Es que mejor son las voluntarias amables y sensatas.
Son más. Se ofrecen a ser las sirvientas. Ya se arrepentirán. La nave depende del timón. La vida depende del sol. La lluvia hace crecer la cosecha. ¡Ruiz! ¿Por qué cantas a estas horas? ¡Estás loca! No duermo bien. En cama ajena. Si hay gente en la habitación, no puedo dormir. Y si no duermo, me da por cantar. Compañera Flores, mientras aún me contengo, aprovecha y duerme. Duerme lo que puedas. Qué rara. En la madrugada. ¡Qué ganas de que amanezca! ¿Qué le pasa a Fer? ¿Será que está poseída? Esto no puede seguir así. Tiene que irse de la residencia. Hay un desván en el patio. Mañana le hablaré al jefe de brigada para que se vaya para allá. En esta residencia, o ella se va o yo me voy. Anoche, a medianoche, ¿por qué cantabas? Cantar a medianoche. Mi familia me lo dijo, me lo contaron. El doctor dice que cuando me estreso me pongo mal y hago cosas inesperadas. ¿Por ejemplo? Destruí la casa. Cuando vine al campo, mi prima y su prometido insistieron en provocarme. Entonces, de pura furia, destruí la casa. ¡Jefe! Marifer. ¡Atención! Oí que anoche cantar molestando a todos. ¿Qué te dije ayer? No me hiciste caso. Ahora todos tienen una propuesta. O bien, tú sola te mudas, o bien, se mudan todas. ¿Qué piensas? Claro, que se muden ellas. No me importa. Jefe, tiene que hacernos justicia. María Fernanda canta y pelea. No puede. Solo porque ella tiene una tarta de reconocimiento, dejarla hacer lo que quiera. ¿Cómo que la protejo? Siempre actúo con justicia. Mire, en la residencia, en el patio trasero, hay una casa vacía. La dejaron los anteriores. Si se arregla un poco, se puede vivir. Marifer, ¿qué te parece? Jefe, prefiero pagarlo yo misma y construir una. Con mi fuerza, nadie se atreverá a molestarme. Está bien. Pero quiero que quede claro. Si en el futuro vuelves a la ciudad, esta casa será de la brigada. El dinero de la construcción, la brigada no te lo va a devolver. Si no hay nada más, pueden retirarse. El premio a la mejor brigada de este año, el pueblo Llanura Norte, lo ganará. Quien se atreva a arruinarlo, no me culpen por ser duro. Si no hay nada más, vuelvan a sus tareas. Jefe, el bien se recompensa. Estoy segura de que el premio a la mejor brigada será suyo y de nuestro pueblo, Llanura Norte. Ojalá. Vete.
¿Quién les dio permiso para usar las cosas de la residencia? La escoba es de uso común. Yo también soy voluntaria. ¿Y qué si la usamos? ¡Tú! ¡Lárgate! ¡No me obligues a bofetearte! Es de uso común, sí. Y como voluntarias, deberíamos ayudarnos. Pero cuando usan algo de uso común para sus cosas, ¿no podrían avisarme? Al volver del trabajo para barrer el patio, descubrí que la escoba no estaba. Y pensé que algún desgraciado se robó hasta eso. ¡Ven! Abre bien tus ojos y mira bien. ¿Tu padrino, el desgraciado, se lo robó? El jefe de brigada te mandó a vivir en una casa donde murió alguien. ¿Y te crees la gran cosa? ¿Insistes en que alguien murió aquí? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Promocionas supersticiones? ¡No digas tonterías! La más sucia de esta casa eres tú. ¡Atrás! Que tus piojos no se caigan en mi casa. ¡Lárgate! Ya verás. Tranquila. A partir de hoy, el leña de la residencia será tarea de los voluntarios. Para ser justas, la ropa de los voluntarios será nuestra tarea. Sofía Chávez, tú te encargarás del primer mes. Eres una fetichista. No nos arrastres. Si quieres morir, muérete tú solo. Tú ya eres un problema, y ya está. Y ahora quieres corromper a Sofía. ¿Acaso quieres ser contrarrevolucionaria? Olvídalo. No te pongas mal con ellos por mí. Total, solo es un mes. Lo lavaré. Esta sí es una compañera que busca la unidad. ¿Por qué suspiras? ¿Será por que te echaron de la residencia y ahora vives sola? Tía, usted solo sabe una parte, no la otra. ¿A qué te refieres? Tía, le voy a contar algo en secreto. Es que ese Carlos de la residencia tiene incontinencia por herencia y ni siquiera quiere lavar sus calzoncillos apestosos. Y Patricia, la voluntaria, se compadeció, así que se ofreció a lavarlos. Por eso la residencia ahora huele a orina. Es inhabitables. Niña, entra y cuéntame todo. ¿La incontinencia se hereda? ¿Por qué no? Dicen que su padre y su abuelo también lo tenían. Se moja de día y se moja de noche. Su mamá, al tener a los dos hermanos, se largó. ¿No es que está malo? ¿Y quién lo sabe? Ah, ahora que lo dices, me acordé. El cojo del este del pueblo quiere casar a su hija con ese tal Mendoza. Eso es arruinarla. No, tengo que ir con Rosa María a casa del cojo a decirle unas cuantas cosas. Lo de la ropa, ¿cómo va? Tranquilo. Es él. No solo se moja la cama, sino también los pantalones. ¿Dónde? No veo que se haya mojado. Dicen que es un eunuco. ¿Qué estás diciendo? Si sigues inventando chismes, te voy a partir la boca. ¡Qué injusticia! Una vez lo vi robando. Lo atrapé y a mi cabeza me pegó con un palo. Y ahora se moja la cama. Y encima quiere pegarnos. Oye, me estás tendiendo una trampa. Ni siquiera te toqué. Hablemos con calma. Todos somos del pueblo Llanura Norte. La paz es la clave. La paz es la clave. ¡No peleen! ¡Alto a todo!
¡Alto! ¿Qué pasa? ¡Habla! Si no hablan, Quienes pelearon hoy, se les quitan todos los puntos. Jefe, estas personas vinieron y empezaron a decirme cosas. Y estos hombres fueron peores. ¡Me agredieron! Jefe, si no me da una explicación, iré a la policía. ¿Qué es esto? ¿Un linchamiento de voluntarios? ¿Qué te dijeron? Dijeron que... Háganlo saber. Hace unos días, este chico dijo que se casaría con Florencia, de la aldea. Como es de la ciudad, lo dejamos pasar. Pero hoy nos enteramos que no solo es impotente, sino que se moja la cama. ¿No es un fraude matrimonial? ¡Mentira! ¡Estoy muy bien! ¡Solo dices mentiras! ¡Tonterías! Marifer, la voluntaria, me lo dijo ella misma. ¿Acaso se equivocó? Joven, dime, ¿se moja la cama? ¿Y le lava sus calzoncillos apestosos? ¿De verdad se moja la cama? ¡Qué apestoso debe ser! ¿Y a Patricia no le da asco? ¿Qué le ve? No, nunca le he lavado la ropa. Tampoco sé si se moja la cama. No lo hice. ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡No lo hice! Marifer, la voluntaria, me lo dijo. Marifer, adelante. Doña Juana dijo... ¿Es verdad? Patricia dijo que iba a lavarles la ropa a los chicos, en la residencia. Todos le escucharon. ¿Quién lo escuchó? ¡Nadie lo escuchó! ¡María Fernanda! ¡No tiene pruebas! ¡Miente! María Fernanda solo quiere sembrar discordia entre los voluntarios y el pueblo Llanura Norte. ¡Me difamas! Jefe de brigada, tiene que hacer justicia. María Fernanda, ¿y tú qué dices? ¿Aún la escuchamos? La última vez nos acusó falsamente de robarle. Nos obligó a firmar una confesión y ahora nos difama en público. Creo que esa nota de la otra vez debería anularse. Sí, los 2.000 euros que le debemos no se los pagaremos. Marifer, este asunto es muy grave. Ha provocado un conflicto entre los voluntarios y los aldeanos. Y como no hay pruebas contundentes, tendré que actuar con justicia. Anularé la confesión que me pediste que guardara. Yo puedo testificar por Marifer. Fue Patricia quien propuso lavarle la ropa a Carlos. No es así. De verdad, no es así. Los compañeros hombres cortarían leña y traerían agua. A cambio, yo acepté ayudarlos a lavar su ropa. Solo tenía buenas intenciones, lo juro. Nunca dije que el compañero Mendoza es débil, ni que se moja la cama. Fue María Fernanda. Es su imaginación y me difama a propósito. Patricia, cuando hablaste de la división de tareas, ¿yo estuve de acuerdo? ¿Acaso necesito que estos miserables me ayuden a cortar leña? Patricia, ¿no puedes dejar de tomar decisiones por los demás? Esa es tu peor manía. ¿Te crees la señora de la hacienda? Carlos, de hecho, tengo una pregunta para ti. Si no te mojas la cama, ¿por qué le pediste que te lavara la ropa? Pregúntele a los presentes, a los señores. ¿Quién no ha visto que cuando alguien pierde el control, sus hijos y nueras limpian sus excrementos y lavan su ropa? Basándome en los hechos, expreso una sospecha razonable. ¿Algún problema? Así es, yo lavo mi ropa sola. Él no está tan viejo que no pueda moverse. ¿Para qué pedirle ayuda? Si no se caga en los pantalones, ¿por qué pedirle a alguien que lave? ¡Exacto! ¡Tú! Ruiz, te voy a matar. Jefe, usted lo vio. Él empezó. Yo solo actué en legítima defensa. ¡Dios mío!
Ese Carlos pesa unos 60 kilos y así nomás voló. Si tienes tanta fuerza, ¿por qué no la usas en el campo? ¡A sus casas! ¡Que se dispersen! ¿No huyes? ¿Quieres irte volando con él? Ya están todos. Perfecto. Yo soy una persona muy democrática. Creo que la propuesta de la compañera Flores de lavarles la ropa a los chicos no está tan mal. Tiene sus méritos. Entonces, la regla vieja se turnan cada mes. La regla nueva, en un mes votaremos si seguimos o no. Ahora, quien esté de acuerdo, levante la mano. ¿Acaso quieres abandonar el grupo? María Fernanda, no te pases. ¿No votas a favor ni en contra? Si no es para abandonar el grupo, ¿qué es? Bien, entonces de acuerdo. Bien, felicidades, compañera Flores. Tu propuesta fue aprobada por unanimidad. Entonces, la ropa sucia del primer mes la lavarás tú. ¿Por qué yo? ¿No se suponía que Sofía Chávez la lavaba? ¿Qué cosas dices? Quien propone ejecuta. Es algo tan obvio. ¿No lo entiendes? Gracias, compañera Flores. Oye, Carlos también tiene mucha ropa sucia. Te la traeré también. Patricia, disfruta de mi sufrimiento. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Abuela! ¿Qué hacen aquí? Llegó la orden de transferencia y fue Alex quien me la trajo en persona. Alex dijo que seguro me extrañabas mucho, así que vino por mí para visitarte. Abuela. Abuela, después de que me fui, ¿ese supervisor te molestó otra vez? Alex sabía que te preocupaba por mí. Se quedó en la granja como técnico. Ese supervisor casi me trataba como a una reina. Gracias. Entre nosotros, no hace falta. Los tres, por fin estamos juntos. Vamos a comer bien. Miren, yo cocino. Ustedes solo esperen. No, déjame ayudarte. No, me distraerías. Abuela, agua. Abuela, agua. ¿Fer suele cocinar? Casi nunca.
Sistema para el cerdo agridulce. ¿Primero la salsa de soya o el azúcar? Primero el aceite. No te metas donde no te llaman. ¿Cómo te atreves a presumir que cocinarías una cena entera? ¿No dicen que para conquistar a un hombre primero se conquista su estómago? ¿No estoy pensando en nuestro futuro feliz? Me temo que Alejandro, si come tu comida... Te ordeno que saques del almacén el pescado y la carne, ya cocinados, y los sirvas. ¡A comer! Vamos, abuela, a comer. Fer, ¿tú cocinaste todo esto? Aquí... ¿no estoy sola? Aquí no hay alcohol, así que hoy brindaré con agua por ustedes. ¡Salud! ¡Brindemos! ¡Salud! Esta agua es muy dulce. ¿Es de pozo? ¿De pozo? Es agua milagrosa de 50 euros, por solo 10 mililitros. Casi. ¡Anda! ¡A comer! ¡Anda! Comen, abuela. Comparado con mi vida pasada, con un abuelo cruel, un esposo abusivo, una prima malvada y mi muerte trágica, esto sí es vida. ¡Marifer! Los demás voluntarios comen pan duro y hierbas. ¿Y tú, encerrada, comiendo carne y pescado? Jefe, por favor, jefe. ¿Cómo podría olvidarme de usted? Tenga, le preparé esto especialmente. Bien. Te mandaron una carta desde la ciudad. Gracias, jefe. ¿De la ciudad? ¿Será el gruñón? ¿De verdad murió? Abuela, es de la ciudad. Querida prima, ¿cómo te va en el campo? No muy bien. Hoy que no les va bien. ¡Qué alivio! Te inscribieron para el campo, pero inútil. El abuelo ordenó que Valeria fuera por mí. Seguro que en esta vida ya no volverá. Con dinero en el campo, ¿acaso puedes comer algo bueno? Ahora mismo no estarás mordisqueando pan duro con agua fría. Ya, su vida es un desastre. ¿Y aún se preocupa por mí? Perfecto. Esta mesa se mueve un poco. La usaré para nivelarla. ¿El sospechoso ya se murió? Abuela, me fui de la ciudad hace apenas un mes. Seguro que ese viejo ya está por morirse. Alex, no te equivoques. Fer no es así. ¡Abuela! Cuando le di una patada al viejo, Alejandro también estaba. No se moleste en defenderme. Calculando el tiempo, no solo el viejo está por morir, el castigo de Lucía también está por llegar.
Lucía, ¿qué te pasa? No asustes a mamá. ¡Lucía! ¡Papá! Lucía se desmayó. ¿Qué hacemos? ¡Al hospital! Después de los exámenes, la paciente tiene hepatitis A. Doctor, debe haber un error. Es tan pequeña. Con su edad, ¿cómo puede tener hepatitis A? Se equivocó, ¿verdad? Seguro se equivocó. Si la paciente coopera con el tratamiento, es posible que se recupere. Cooperaremos. Doctor, ¿afecta el matrimonio y la maternidad? Se puede casar con hepatitis A, pero no es recomendable. Es muy contagiosa. ¿Por qué? ¿Cómo pude contraer hepatitis A? ¿Por qué yo? ¿Por qué no María Fernanda? Papá. Mamá. Soñé que me casé con Javier. Éramos muy felices. Acepto casarme con él. Bien. Papá, voy a casa de los Campos a hablar del compromiso. Si se sabe que estoy enferma y se corra la voz, ni Javier ni ningún hombre se casará conmigo. Tengo que agarrar con uñas y dientes lo que tengo. Abuelo, papá, mamá, voy a registrarme. Papá, nuestra Lucía se va a registrar. Vaya. Si no fuera por ti, Valeria no habría ido a la región del noroeste y no estaríamos separados. Lucía Ruiz, ¿quieres casarte? Pues no te lo voy a permitir. Nombre: Rosa Zamora. Iván López. Lucía Ruiz. Nos casamos, pero no por voluntad propia. Espero que después también mantengamos cierta distancia. No nos metamos. Si cumples con eso, el lugar de mi esposa siempre será tuyo. Lo sé, Javi. Tranquilo. Solo quiero un hogar. No voy a interrumpir tu vida normal. ¿Tienes tiempo para acompañarme a elegir las cosas para nuestra casa? Así visto, ella no es tan mala. Con un poco de astucia, Javier se pondrá a mis pies. Mi abuela, ¿no es así como le quitó a doña Rosa a mi abuelo? ¡Javier! 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 ¡No te cases con ella! Tía, ¿qué dices? Lucía no se siente bien. Necesita hospitalizarse. ¿Qué? Lucía tiene una grave hepatitis. Si quieres casarte, espera a que se ponga bien y luego se casan. ¿Tienes hepatitis A? ¿Tienes hepatitis A? Tía, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso digo tonterías? Veamos en el hospital y ya verás. Vamos, ven conmigo al hospital. ¡No voy! ¡Maldita! Estás enferma y aún te atreves a engañarme. Iván, desde que éramos niños, ¿en qué te he fallado? El primer día de casados, ¿me humillas así? ¿En qué te he fallado? Bien, te lo voy a decir. En la prepa, con un alumno mayor, se escribían. En la escuela, flirteabas con 3 hombres. Paola, ¿quieres que diga los nombres de esos hombres? ¿Me investigaste? ¡Pervertido! ¿Investigarte? No tengo tiempo para eso. Tu amante era el compañero de un amigo mío, y las cartas llegaban hasta mí. ¿Necesitas que diga más? Yo. ¡Iván! Jessica. Voy a contarles al abuelo y a mis tíos. Ya verán. Papá, nuestra familia se arruinará por culpa de esas 2 mujeres. Primero, Valentina, que nos vació de dinero. Y también mi hermana, la inútil, que odia a Paola con toda su alma. De mis 3 nietos, eres la más parecida a mí, Paola. Y también eras mi nieta favorita. Ahora, su compromiso con los Campos se arruinó por culpa de esa maldita. Menos mal que les dejé un último respaldo. ¿Qué? La tumba de los Ruiz
tiene el tesoro de nuestros ancestros. Ya estoy viejo. La familia ahora depende de ti. Papá. Vi. A menos que la situación se aclare, ese dinero no lo uses. Somos ambos hijos del viejo. He trabajado como un burro sin quejarme. Pero papá le dejó todo al tercero. ¿Por qué? Papá, la tumba ancestral de los Ruiz. La desenterré por completo. Ni oro, ni plata, ni dinero. No encontré ni un pelo. Papá, ¿no será que se equivocó de lugar? Papá, te lo ruego, dime dónde está. Papá. ¡Hijo ingrato! ¡Hijo ingrato! ¿Escuchaste nuestra conversación? ¿Verdad? ¡No! ¡Desenterraste la tumba ancestral! ¡Desenterraste la tumba ancestral! No tuve otra opción, papá. Papá. Tercero, conténgelo ya. Juntos, vamos, a la tumba. ¡Rápido! Papá. Papá, el lugar que le dijiste al tercero. No hay nada. Maldición, no hay nada. ¿Cómo es posible que sea así? ¿Y mi dinero? ¡Mi dinero! ¡Mis lingotes! ¿Dónde los escondió? Papá. Papá. ¡Habla! Fue anoche, a escondidas, que me robaste el dinero. Roberto, eres un animal. A tu propio hermano. ¿Te atreves a pegarme? ¡Tonterías! ¡Desde siempre te he odiado! ¡El hijo de un criminal! ¿Crees que por andar como un perro faldero detrás del viejo vas a conseguir un hueso? ¡Sigue soñando! ¡Lárgate! ¡Te voy a enterrar! ¡Muérete! Y tú ignoras a tu propia madre. Por tu futuro y carrera, te alías con ese viejo y lo adulas. ¿No te avergüenza ante la abuela que te crió? ¿Es esto mi castigo? ¿Quién me está pensando? Ya es otoño, ten cuidado. Ya estoy vieja. Mi único deseo es que Fer tenga un buen futuro. Alex, espero que, pase lo que pase, no le sueltes la mano. Si avanzan juntos, cualquier dificultad se superará. Abuela, lo más importante ahora es que te cuides. Lo nuestro lo decidiremos nosotros. Qué hermosa luna. Lo que dijo mi abuela, no te presiones. ¿Estás arrepintiéndote? ¿Arrepentirme de qué? ¿De casarte conmigo? ¿Cuándo dije que me arrepentía? La verdad, ese día, después de hablar, también lo pensé mucho. De verdad debería respetar tu decisión. Y no, con el pretexto de que es por tu bien, hacerte hacer algo que no quieres. Anteayer tuve un sueño muy, muy largo. En el sueño no te casaste conmigo, sino con Lucía Ruiz. Y yo me casé con Javier Campos. Vivía cada día en un infierno. Hasta el momento de mi muerte, nadie me amó. Menos mal que desperté. Pero la lluvia de esa noche, tan fría, tan penetrante, hasta ahora no me atrevo a olvidarlo. Mañana le escribiré a la ciudad capital. ¿Qué carta? Para solicitar nuestra boda. La verdad, ese día en la cafetería estatal ya iba a decírtelo, pero no me diste la oportunidad. Así que ese día querías decirme esto,
y no rechazarme. Rechazarte es demasiado difícil para mí. Qué hermosa es la luna. Sí, y el viento es suave. Jefe, tengo algo que reportarle. Lo de tu reporte, después. Ahora tengo algo más importante que hacer. Ingeniero Campos. ¿Y tú con ella? ¿Qué hacen juntos? Somos. ¿Oíste que las gallinas de la brigada tienen peste? ¿Y viniste a ayudarnos con el problema técnico? ¿Qué? ¿Las gallinas tienen peste? ¡Ay! Son las gallinas de todo el pueblo. Es la esperanza del pueblo para el invierno. ¿Puedes salvar a estas gallinas? Esta peste es muy virulenta. No estoy del todo seguro. Parece que es la voluntad del cielo. La brigada del año ya no hay esperanza. Si sobreviviremos este invierno es incierto. Alejandro, ¿y si lo dejamos para mañana? Fer, ve a dormir. Voy a pasar la noche estudiando. Un día más de retraso, la probabilidad de salvarlas disminuye. En nuestro pueblo, muchos vecinos cuentan con venderlas para el invierno. Oye, y sobre nuestro reporte de matrimonio, ¿y si lo dejamos para después? Y se lo decimos al jefe, temo que ahora no está de humor. Estoy de acuerdo. A veces, que la persona que amas sea tan excepcional también es una preocupación. Sistema, ¿tienes un método para salvar a esas gallinas? Al ver que Alejandro no podía resolverlo, ahora sí me buscas. ¿Y yo qué soy? ¿Un sistema barato? Ay, ya, un sistema tan grande como tú. ¿Cómo que te pones celoso? Claro que hay un método. Cuesta dinero. Agua milagrosa. Sea persona o gallina, sirve para todo. ¿Dices que 50 euros por 10 mililitros de agua milagrosa? Ni yo misma me atrevo a beberla. ¿Y se la doy a las gallinas? ¿No dormiste en toda la noche? Para resolver la peste aviar, ya tengo una idea. La infección cruzada es la principal causa de la gripe aviar. Esta es mi nueva jaula para gallinas. Arriba, las gallinas sanas. Abajo, las nuevas. Así se aíslan eficazmente. Para que estos aldeanos tengan comida en invierno, he sacrificado demasiado. Tu imagen se ha vuelto grandiosa. Tu imagen se ha vuelto grandiosa. Oye, si estas gallinas se curan, ¿no podríamos ganar dinero vendiendo sus huevos? En teoría, sí. Pero ahora, en todo el condado, hay peste aviar. ¿Quién los compraría? Pues haremos que tengan que comprarlos. Este ingeniero Campos es de la ciudad capital y es el único estudiante universitario. Y de una vez resolvió nuestro gran problema en la Brigada Llanura Norte. De verdad no sé cómo agradecerte suficientemente. No fue nada. Que la gente pueda tener un buen año es para mí la mayor recompensa. El ingeniero Campos, su apariencia y carácter. Me pregunto qué suerte tendrá la chica que se lo lleve. La verdad. ¿Y esto? Son huevos enriquecidos. Su valor nutricional es 5 veces más que el de un huevo común. ¿Solo eso? Estos dos se diferencian de los huevos comunes. Espera, no digas eso. Parece que son un poco diferentes. No son solo diferentes. Mira, la yema es de un amarillo dorado. Ay, ¿no será que nuestras gallinas contrajeron la peste y ahora los huevos cambiaron de color?
Son los mismos del Instituto Agrícola Nacional. ¿Quién se atreve a decir que tienen un problema? Aunque digas la verdad, pero la gente de la ciudad capital, ¿acaso los comprará? Si tomas estos huevos y los vendes, ¿y si no los vendes qué? Jefe de brigada, si confía en mí, deja que yo me encargue de venderlos. Le aseguro que lo haré. ¿Y no quieres nada a cambio? Jefe de brigada, usted sí que me conoce. Si vendo estos huevos, la ganancia, me llevo la mitad. Hecho. Como digas. ¡Huevos! ¡Huevos enriquecidos! ¡1 euro cada uno! Marifer, ¿de verdad se van a vender estos huevos? Tía, solo grita fuerte. Se vendan o no, te daré 5 euros. ¿Tanto dinero? ¡Ay! Esto es casi lo que gano en medio año. ¡Del capital! ¡Huevos enriquecidos! 1 euro cada uno! ¡Vengan! 1 euro cada uno! Los otros venden a 5 centavos. Y tú a 1 euro. ¿Y los huevos de 5 centavos? ¿Brillan, tía? ¡Miren! ¡Sí, sí! Pero no sé si estos huevos son buenos o dañinos. Tienes razón. Nunca oí hablar de huevos brillantes. Mejor compraré los de 5 centavos. ¡Oye! Señoras, no se vayan. En sus casas. Tienen ancianos y niños, ¿verdad? Escúchenme. Estos huevos son muy nutritivos. Si los comen los niños, crecerán altos y fuertes. ¿En serio? ¡Claro que es verdad! ¿Este huevo es diferente a los que uso para cocinar? ¡Pruebe! ¡Pruebe! ¡Qué sabor! Es el sabor característico del selenio. ¿Y qué es ese selenio? Da igual que sea. El chef lo probó. Hay que comprar. Señorita, 20. ¡20! Quiero 50. ¡50! Quiero 50. ¡Yo también! ¡Qué buenos son estos huevos! Dame. €500. ¿Cuánto? 500 euros. Vaya. Antes, nuestros pollos y huevos no llegaban ni a 100 euros. Y solo con los huevos ya son más de 500. Marifer, tenía que ser de la ciudad. ¡Qué lista es! Vaya. Si solo con los huevos enriquecidos compraron tantos, entonces los pollos enriquecidos ¿no serán aún más exitosos? Parece que este año, nuestro pueblo, Llanura Norte, podrá tener un buen año. Como acordamos. Además de lo acordado, te daré el doble de puntos. ¡Genial! Vamos. Jefe de brigada. ¡Brigada destacada! ¡Bien! Mira, te lo dije, que la brigada destacada sería para nuestro pueblo Llanura Norte. Tenías toda la razón. Los jefes de la ciudad ya dieron la orden. Dicen que nuestros huevos enriquecidos de Llanura Norte serán un ejemplo. Viendo que está tan contento, voy a pedirle un par de cosas. ¿Me las concederá? ¡Claro! Estos huevos enriquecidos es gracias a ti y al ingeniero Campos. Si necesitas algo, solo dilo. Quiero 2 meses más de puntos. Hecho. El cupo para la Universidad Popular Rural también lo quiero. Y apruebe mi solicitud de matrimonio. ¿Solicitud de matrimonio? ¿Te vas a casar? ¿Con quién? ¡Ingeniero Campos!
¿Lo sedujiste? ¿Qué significa seducir? Él ya era mi prometido. El ingeniero Campos estudia todo el día y tú te la pasas haciendo travesuras. ¿Cómo podría fijarse en ti? ¿Qué cosas dices? ¿Y los huevos enriquecidos? ¿No fui yo quien los vendió? Y esta brigada de élite, yo también contribuyo. Ingeniero Campos. ¿Estás seguro que su matrimonio con María Fernanda es voluntario, verdad? Claro. De hecho, yo fui quien le propuso a Marifer. Madre mía. ¿Esta mañana no me juraste que te dedicarías a la ciencia toda la vida? La ciencia incluye la sociología del matrimonio. Perfecto. Mañana mismo enviaré este informe a la capital. Su boda será aquí, en la Brigada Llanura Norte. Yo mismo invitaré a los vecinos y voluntarios para que sea una fiesta. Hermana Fer, voy a tolarlos ahora. Bien, ten cuidado. Ten cuidado con los pies. ¡Vengan, vengan! ¡Acérquense! ¡Dulces de la boda de Marifer! ¡Vengan a compartir la suerte! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Dulces de la boda de Marifer! Yo sabía que María Fernanda no era buena gente. El técnico de la capital. Hasta él sedujo. Ahora veo que su reconocimiento provincial seguro también se lo consiguió con hombres. ¿Ustedes también vinieron a la boda de Marifer, la voluntaria? La contribución es por aquí. ¡Qué amables! No hace falta. Cambien la deuda a 2.500. La última vez que te peiné, eras una niña. Y de pronto, tantos años pasaron. Mi pequeña nieta ya se casa. Para ti, abuela, yo siempre seré tu niña. Ya vas a ser novia y hablas como una niña. Abue, ya hablé con Alejandro. Después de casarnos, vive con nosotros. Ya no quiero separarme de ti. Compañera Ruiz, soy yo. Compañera Ruiz, de la ciudad capital le enviaron un regalo. Es de Arturo Ruiz. Gracias, jefe. Es de Arturo Ruiz. Ese imbécil. Siempre le hacía caso a ese viejo. En el corazón de ese viejo solo existía el tercero, el de la enfermera. Todo fue un sueño. En vano. Abue, ¿aún quieres verlo? Un cariño tardío no vale nada. Un simple lo siento compensa mis sufrimientos en la granja, compensa los 18 años sin el amor de un padre. Abue, tienes razón. Su mayor aporte fue darme una nieta tan lista y hermosa, ya que, por salvarse,
me abandonó. Entonces, tampoco tengo a ese hijo. Bien. Desde ahora, nosotras dos somos la única familia. Superen las penas y tengan paz siempre. Pareja revolucionaria, primero. ¡Ayúdense a producir! Les deseo cultivo científico y más cosecha. ¿Qué es esto? Lo compré antes de venir. Ya lo tenías pensado. Siempre supe lo que quería. Así que lo único que pude hacer fue esperarte. Ahora estamos adentro. Ingeniero Campos, no me crees indebida. Tú me provocaste primero. Alejandro, suave. ¿No es indebido? Ya eres mi esposa. ¿No lo dijiste tú? Mejor temprano que tarde.